El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto en el cartel que presenta el programa, ponía café pendiente. Bueno, café pendiente, normalmente siempre con las amistades pues tenemos un café pendiente de tomar con esa amistad. Oye, pues a ver si nos tomamos un café, y pasan 20 años y no te lo has tomado con esa persona, ¿no? Pero bueno, no va por ahí los tiros. Esto es una iniciativa a nivel internacional. Bueno, pues tenemos un invitado que nos lo va a explicar, porque claro, yo podía ponerme aquí a explicar y a lo mejor no lo explico como debería explicarse. Tenemos un invitado esta noche con nosotros que es Ricardo Curto, que ya ha venido en diversas ocasiones, sobre todo porque Canarios con Corazón es una asociación que él preside y bueno, pues un poco lidera este proyecto aquí en Canarias. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Bien, háblanos de Café Pendiente. Bueno, Café Pendiente es una iniciativa que nació en Nápoles en los tiempos de la posguerra, cuando hacía falta de todo, pero sobre todo hacía falta pan y hacía falta leche y hacía falta calentarse por la mañana con un buen café. Y la gente pues muchas veces no tenía para pagar ese café. ¿Qué hicieron? Pues hicieron una obra de solidaridad de tal forma que los que podían ayudaban a los que no podían. Entonces, la idea es que yo voy a un café, me tomo un cafecito, pero en lugar de uno pago dos. O me tomo un cafecito y un bollo, y en lugar de un cafecito y un bollo pago dos cafecitos y dos bollos. ¿Para qué? Para que el dueño o el camarero del bar correspondiente, si tiene buena fe y si es tan amable de hacerlo, que suponemos que sí, porque para eso se habrá ofrecido previamente,
pues pague a los que no pueden abonar ese café y ese bollito. Es decir, nosotros estamos haciendo una obra de solidaridad para aquellos con los que no pueden. Pagamos el desayuno de aquel que no puede. Sí, pues además en el fondo, Ricardo, aquí no hay negocio. No. Porque ni siquiera la asociación coge ningún tipo de nada económico, y lo único que sí puede beneficiar al local colaborador porque vende un poco más, ¿no? Efectivamente. Que decir, no le perjudica, ¿no? Efectivamente. E incluso, el tener más afluencia de gente en el local, lo que atrae a más clientes. No es lo mismo entrar en un bar que está vacío, a un bar que hay 2 o 3 personas y nadie sabe si está comiendo gratis o está comiendo de pago. Claro. ¿Qué condiciones tiene esta persona que puede ir a tomar? ¿Tiene que estar registrado en algún lado o eso lo deja bajo el libre albedrío del comerciante? En absoluto. La idea es que todos seamos un poco más solidarios, que aprendamos a que que tengamos conciencia de que cuando estamos tomando un café hay mucha gente que ni siquiera puede pagarse un café, que son 80 céntimos o 70 céntimos o 1 euro. Entonces la idea es que cualquier persona pueda pagar no solo un café, sino, como he dicho, un bollo o incluso hasta un plato combinado para una persona que no tenga esos recursos y que verdaderamente lo necesite. Para eso no hace falta estar abonado a ningún sitio. Los cafés, los que suministran los cafés, pues hombre, tienen que comprometerse a ser legales, claro, en este sentido y a suministrar los cafés que tienen abonados por los parroquianos o por la gente que vaya al bar, simplemente. O sea, eso también un poco basándose en la buena fe del comerciante, ¿no? Claro. Tal. ¿Cómo va caminando esta asociación? Bueno, la asociación en España está en vías de registro actualmente. Ars Opera Antiqua es una asociación a nivel internacional. En Estados Unidos y en Sudamérica está muy extendida. Aquí en Europa empieza a entrar tímidamente a través de Francia y a través de Canarias, España con nosotros. Y bueno, que sepamos nosotros, en otras sucursales nacionales está funcionando óptimamente bien. Es decir, no hay desfases entre consumo y pago, o pago y consumo. Normalmente los cafés registran, curiosamente, más cafés pagados de los que se consumen, y eso al final redunda también en beneficio del bar, porque a final de mes el bar puede hacer un tajo y decir, bueno, lo que se ha consumido hasta aquí, bien, y el resto va a beneficios o va a ingresos del bar, ¿no? Y empezamos de cero otra vez. Eso depende. Porque la idea es un poco eso de que cada mes se haga ese... La idea es que cada mes se haga un balance de lo consumido y lo que se ha pagado, porque la idea es también que nosotros, nuestra asociación, pues pase una serie de encuestas de cómo se va funcionando, de qué problemas tienen o qué problemas se encuentran, etcétera. Porque naturalmente estos cafés que se pagan a los que no pueden pagarse los cafés se hacen en un horario determinado, no se hace en un horario de punta del café o no se hace en un horario de atención al público, sino que se hace pues o bien a la apertura del bar o bien al cierre del bar, cuando ya no pueden, digamos, entorpecer el normal consumo de la gente que sí paga, naturalmente. Claro, o sea, que tampoco quiere que se interfiera en la vida normal de ese bar o de esa cafetería. Es evidente. Porque, claro, pueden decir, no, es que ahora se me interrumpe porque claro, vienen 10 personas allá claro, al consumo. O tal vez incluso por la categoría del establecimiento, ¿no? Claro. No es lo mismo en una cafetería de un hotel, por ejemplo, el tener pues señores que van en tránsito del hotel a tener una persona que incluso puede ser un indigente que no tenga acceso a tanta higiene como podamos tener nosotros, por ejemplo, no sé. Ahí puede haber muchas cosas. ¿Cómo se está haciendo en Canarias? ¿Cómo se intenta hacer? Bueno, en Canarias empezamos montando delegaciones insulares, estamos montando delegaciones en Las Palmas, en Tenerife, en las Islas Menores también, en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, El Hierro, y ahora nos vamos también a la Pequeña, a la Graciosa, y de momento estamos montando estrategias, es decir, instalando sinergias entre los establecimientos de hostelería y nosotros, para ver cómo podemos enfocar esto a nivel global.
A nivel nacional ya se ha expandido a través de la cadena Vips Starbucks y ya a través del canal de Pans and Company y de Granier, la cadena Granier. ¿Y aquí? Aquí no hemos empezado, estamos promocionándolo, ese es el motivo que yo esté aquí y te agradezco la oportunidad de estar aquí. O sea, que aquí un poco se está en los inicios y se está preparando las estrategias, ¿no? Sí, queremos establecer contactos con los sindicatos de hostelería y los gremios de hostelería para más bien ver cuál sería el índice de penetración de esta campaña y hacer nuestro pequeño estudio de mercado para saber, estudio de mercado entre comillas naturalmente, porque esto no es un mercado, pero un estudio de viabilidad para saber cuánto o cómo se penetraría aquí en la isla. Viendo la idiosincrasia de los canarios, de la gente que vive aquí, me imagino que tú has visto que puede ser factible, ¿no? Sí. Es decir, puede hacerse. Sí, el canario es de por sí una gente abierta, hospitalaria. A la vista está con lo que estamos haciendo con los migrantes, por ejemplo, y creo que esta idea pues puede hacerse, es muy viable. Aparte de que, como habrás visto en los carteles, siempre hay un espacio para que una entidad nos patrocine. Solemos estar patrocinados por una entidad de carácter local, o bien de carácter insular, o bien de carácter territorial. Esperamos que o bien el gobierno, o bien el cabildo, o bien cualquier asociación o entidad pueda financiar esta campaña, no, porque la financiación son las fotocopias que se tienen que hacer, que son 3 perras. Pero sí patrocinar esta campaña para tener un mayor índice de penetración. Claro, porque esto en el fondo lleva costo, ¿no? El costo de las fotocopias, no lleva ningún costo. El otro es el costo humano, ¿no? El coste humano, los costes de recursos humanos, pero eso yo entendemos que, bueno, servir un café se puede medir cuánto cuesta en recursos humanos o en términos de coste el servir un café, pero es mínimo. Bueno, tú sigues presidiendo Canarios con Corazón. Sí. Que va bien. Afortunadamente. Afortunadamente. Está un poco parada por la COVID, sí, pero tenemos grandes expectativas antes de finalizar el año, cuando ya se libere un poquito esto, pues de volver a retomar los servicios hospitalarios, los servicios de atención domiciliaria, etcétera. Claro, todo lo que conllevaba. Claro. ¿Qué esperas tú de esta asociación? ¿Qué es lo que esperas? Bueno, Ars Opera Antiqua es, como decíamos a micrófono cerrado, una asociación que trata de restaurar aquellos valores que la sociedad está perdiendo. La educación, el urbanismo, el buen comportamiento, la solidaridad de unos con otros, el hecho de saludarse por la mañana o saludarse por la calle, hola, buenos días, hola, buenas tardes. Si tú te fijas, ya la gente no se saluda. Estamos yendo a países como Japón o China, donde la gente mira hacia el suelo y casi es una falta de educación mirar a alguien a la cara. Antes, cuando yo era joven, o cuando yo era más joven, ya cuando el mal muerto solo tenía un dolor de cabeza, pues la gente se saludaba por la calle y se decía buenos días, buenas tardes a los vecinos, a los... Y ahora entra como los burros y procuran ni mirar para un lado para no tener que saludar. Efectivamente. Esa es una parte. Otra parte de Ars Opera Antiqua son las obras de tipo de esta, o el tipo del Banco del Tiempo, que si quieres un día dedicamos otro espacio a esto. El Banco de Tiempo es un banco donde se gestiona tiempo de servicios profesionales y actividades profesionales. Es decir, te voy a adelantar un poquito, el Banco de Tiempo se trata de que un peluquero, por ejemplo, dedique su tiempo a cortar el pelo a una persona, pero no le cobre dinero, sino que le cobre en el tiempo que esta persona va a invertir en un servicio para él. Es decir, yo mecánico voy al peluquero, me corto el pelo y no le pago porque el peluquero va a arreglarse el coche donde yo tengo el taller de mecánica. Ya. Es un quid pro quo, es un intercambio de servicios. Lo que pasa es que, claro, ahí entraremos con las valoraciones, ¿no? Claro, es más difícil. Un peluquero es más difícil, le va a decir un mecánico que... Es más difícil, se invierte en horas y, claro, en servicios que son más o menos similar coste. Exactamente, me imagino, claro, porque no es lo mismo... Naturalmente, para eso hay un organismo central que es el banco, que es el que gestiona las horas de tiempo.
gestiona y valora esas horas de tiempo. Volviendo aquí al café pendiente, yo te comentaba que esta iniciativa efectivamente ya se está desarrollando aquí en Canarias, porque además casualmente hablaba con un comerciante que tenía una cafetería, un restaurante, y me llamó la atención porque además tenía una pizarra marcados los cafés y a medida que se van tomando, pues marcados. Y le quedaban, me parece que 3 allí, pero dice que eso a cada momento borra y vuelve a colocar. Efectivamente. Y tal. Y entonces me hablaba del caso que te decía fuera del micrófono de alguno de esos consumidores que cuando cogía algo de dinero, se tomaba su café y dejaba pagado otro para si alguna otra persona que no tuviera esa capacidad para poder tomarse algo, pues lo dejaba allí pagado. Efectivamente. O sea que la mayor vía de publicidad es evidentemente en estas cosas el boca a boca. Claro. Es decir, nosotros no vamos a los bares diciendo, oiga, ¿quiere usted abonarse a esta campaña? Sino tome un café pendiente. ¿Cómo un café? ¿Y eso qué es? Y entonces es cuando empezamos a aplicarlo. Le dejan el café pendiente. Claro. Que es una manera de ir sembrando. Claro. ¿Y han hecho algún intento aquí en Canarias? Tímidos intentos hay en Canarias, pues hemos estado alrededor de la calle Triana, etcétera, haciendo más bien un tímido estudio de penetración en el tejido social. Desde el punto de vista del consumidor no es mal aceptado. Hablábamos antes de la generosidad de los canarios, no es mal aceptado el pagar un café de más o 2 cafés de más o un bollo, o incluso ha habido quien ha pagado un plato combinado, y desde el punto de vista del hostelero tampoco está mal mirado porque a él es lo mismo el servir un café que 2 si están pagados. Claro, eso está claro. Bueno, lo único, como tú comentabas al principio, el que respecto a su categoría de cafetería o de restaurante, claro, que pudiera entrar una persona que le diera mal aspecto a su negocio. Claro, existen determinadas horas en que esto se puede hacer, o determinado espacio en que esto se puede hacer, y determinadas horas y determinado espacio en que esto se puede hacer. Es decir, o sea, que ustedes han previsto toda clase de cosas que pudieran suceder, ¿no? Claro, generalmente empezamos por sitios donde tienen terrazas, porque en la terraza, bueno, es menos sufrible el que esté una persona que no esté bien vestida o que presente un aspecto menos considerado. Y después entramos ya en el interior, donde ya es más difícil porque ya se tienen que sujetar, pues como te he dicho, a un horario o a un espacio, o un horario y un espacio. Ya. Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Estamos hablando con Ricardo Curto, estamos hablando de Café Pendiente. Enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35%
de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este enfoque especial, Café Pendiente. Bueno, es una iniciativa que por parte de esta asociación, que ahora aquí la lleva Ricardo Curto, y bueno, pues están todavía en Canarias en proceso de implantación y va poquito a poco, bueno, pues intentar caminar. ¿Tú crees que al final fructificará aquí? Yo espero que sí, por eso nos hemos comprometido a ello. Es decir, Claro. ten en cuenta que, como decía antes, el Café Pendiente es una de las muchas campañas que trae en la mochila Operantique. Nosotros creemos que la sociedad, a partir de esta crisis de la COVID, que nos ha venido muy bien porque durante el encierro nos ha dado tiempo a pensar y a meditar y a recalibrar otra vez muchas cosas que teníamos incluso en el taller olvidadas y volverlas a poner en la actualidad. Una de las cosas que se ha visto más en boga es la solidaridad. Vecinos que se han ayudado unos a otros, como no podían salir de casa, pues personas jóvenes que han hecho la compra de ancianos, etcétera. Ese es el propósito de Operantique. Entonces, creo que el Café Pendiente es una obra de solidaridad como cualquier otra que se puede llevar a cabo con un mínimo coste económico para el consumidor y, desde luego, mucha gratitud por parte de aquellas personas que actualmente no pueden acceder ni a un café. Es que es así, ni a un café. ¿Y crees que realmente habrá gente para esos cafés? Y me explico. Pues claro, hay gente que pide para tomarse un café y no es para tomarse un café, sino un Don Simón, coger el brick y dárselo ahí, porque además lo has visto muchísimas veces para un café y después sale corriendo al supermercado a comprarse un brick de Don Simón. Y bueno, y le hago la publicidad a Don Simón porque es precisamente quien se ha hecho famoso con los bricks. Hay gente que realmente necesita ese café y va a ir a tomarlo. Yo te diría que sí. Hay menos gente de la que, como decimos, efectivamente, hay mucho menos gente de la que aparentemente lo necesita. Pero hay gente que verdaderamente lo necesita. Es decir, yo he visto a gente dormir en la calle porque no quiere ir al albergue, porque en el albergue le hacen asearse y le hacen tal, eso también lo he visto. y ellos no quieren. Pero hay gente que duerme en la calle porque en el albergue le han dicho no cabe. Tiene usted que dormir en la calle hoy, vamos a ver si mañana puede. Ese es el que necesita. Ese es el que seguramente necesita. Y ahora por esto, yo veo todas las noches, cuando salgo y me gusta pues sentarme en una terraza, tomar algo, veo dos señores, creo que son extranjeros, que van con la casa a cuestas, señores mayores, dos, Claro. es una pareja de señores mayores que incluso pues tenían en un cajero del BBV, ahí en Plazoleta Farray, tenían montada la casa por la noche. Es decir, iban con todo, bueno, carro lleno de cosas, de tal. Bueno, y aquel hombre sacaba su mesita, su lamparita de noche, con pilas, sacaba su libro y se ponía a leer. Y claro, no, para mí no eran indigentes, ni alcoholizados, ni mucho menos, ¿no? Los señores muy mayores, además creo que eran extranjeros porque el libro era en inglés, pero iba todas las noches y tal. Sí. Ese es el tipo de persona que posiblemente si le haga falta el café, ¿no? Efectivamente. Yo, como sabes, soy eclesiástico, pertenezco a una iglesia no católica vaticana. Y, cristiana, y como tal predico con el ejemplo, con muchos otros, vamos por los parques dando café y leche y mantas, ahora que hace frío, a la gente que lo necesita. Bueno, y aquí somos reyes, ¿no? Y aquí somos, efectivamente, aquí somos reyes. Y bueno, pues a veces se encuentra uno con historias muy crudas, muy crudas. De hecho, no todos son drogadictos, ni ladrones, por eso es que no se puede generalizar, no, es que son lajas que están ahí, alcoholizados, no. A lo mejor hace 25 o 30 años es posible que haya gente muy marginal, pero hoy en la actualidad hay gente que está en la calle. Sí. Gente que tiene su carrera universitaria. Claro.
y que se han quedado en la santa y calle. médicos y arquitectos no, pero médico me he encontrado alguno, me he encontrado algún abogado que está en la calle porque bueno, pues le vinieron malas y está en la calle. Y qué decir de los migrantes, naturalmente, aquellos que incluso han llegado en pateras que no se han descubierto o que han llegado a una patera y han echado a correr y están durmiendo en cualquier parque como cualquier otro, en un país donde no conocen a nadie, en un país donde nadie les ayuda y en un país donde empiezan a ser mal vistos. Y empiezan a ser vistos incluso, según los últimos bulos que están circulando, como invasores militares. ¿Qué decir de esas personas? Sí, bueno, después ya podemos hablar de los fakes que llaman ahora y de toda la malinterpretación y de más de un desalmado que hay por ahí cogiendo vídeos de otros lados y poniéndolos para tener en contra a toda esta gente que en el 95% de los casos viene gente muy necesitada. Habrá a lo mejor un 5 que viene a por lo que viene, pero el otro 95 viene con muchos problemas y por eso ha dejado su casa, ha dejado su familia, ha dejado todo por intentar sobresalir y salir adelante, ¿no? Yo soy de origen peninsular y a mí me sorprendió cuando yo vine aquí hace 40 años la godofobia. Había gente que pintaba también godos fuera, etcétera, etcétera. Además llegaste en un buen momento. Pero yo creo que más que eso era cuando había muchos canarios que querían la independencia de Canarias. Sí. Y entonces, bueno, el término godo que lo utilizaron, algunos utilizaban el término español, pero era más que por la gente que pudiera venir, era bueno por esa cosa que había, que sigue estando, porque el trato a las islas no es muy bueno, a pesar de todo. Y claro, efectivamente, habían pintadas y además tú llegaste en el momento culmen de más pintadas y de más cosas. Yo personalmente no me di por aludido, porque yo vengo del norte y soy de origen celta, pero a los godos les tendría que sentar muy mal. Lo que decía es que, por ejemplo, por esta pequeña minoría, que es una pequeña minoría, que desmerece la generosidad del pueblo canario, la cual yo agradezco como también migrante que fui hace tiempo, yo creo que a pesar de esta pequeña minoría, el pueblo canario es siempre receptivo a recibir, valga la redundancia, a quien viene de fuera, ya sea para invertir aquí o ya sea que viene a pedir aquí. Bueno, siempre ha sido muy abierto. Y creo que sí, el hecho de la insularidad, en lugar de cerrarnos, nos ha abierto al mundo. Y en estas cosas, en esta campaña de Café Pendiente, queremos ser una vía de solidaridad hacia esas personas que tienen menos favor de la fortuna que otros que los que nos sentamos aquí, por ejemplo. Claro. Y es un poco llegar hasta ellos. Efectivamente. ¿Se va a hacer algún tipo de campaña en busca de eso o eso se lo dejan a los comerciantes que tendrán la cercanía y conocerán la cercanía de los que tienen al lado? Bueno, ya he previsto, en uno de esos pósters, hay previsto un anuncio en el que ya al que entra en el bar se le anuncia que existe esta campaña del Café Pendiente, cómo funciona el Café Pendiente y que si quiere puede abonar su café y un café pendiente o un bollo pendiente o un bocadillo pendiente o un plato de lentejas pendiente. Creo que ustedes están haciendo ahora mismo una gran labor difundiendo esto. Y es más, podríamos decir que la prensa es un 90% en la difusión de esta campaña, porque el boca a boca, como decía, es la segunda oportunidad y la segunda única oportunidad que hay, porque no vamos a hacer una campaña que nos cueste dinero si realmente el contenido de la campaña es gratis. Claro. Además ya costaría encima de la gracia que costara dinero. Pero claro, la institución, cuando tú me hablas al principio, apoyo de la institución, un poco sería para potenciar el llegar, me imagino. Efectivamente, para potenciar la penetración, no es lo mismo decir, es una sociedad que se llama Ars Opera Antique, ¿y quiénes son estos señores? Que no, está avalado por el Gobierno de Canarias, está avalado por el Cabildo de Gran Canaria, está avalado por el Ayuntamiento, está avalado por Cruz Roja, está avalado por el Colegio de Médicos, está avalado por... etcétera. Claro, yo me imagino que una vez, para darte ese aval, me imagino que también
estas instituciones pues te pasarán revista, ¿no? Claro. Ya lo hicimos en tiempos anteriores, hicimos algo de esto que tú me decías que habías conocido en el 2014, pues quizás fuese en esa época en que hicimos otro intento a través de una institución como el Círculo Mercantil, que avaló en esa ocasión algo parecido al Café Pendiente. En aquella época estaba Eusebio Camino, ¿no?, como presidente. Estaba Tomás Ruano como presidente. Y bueno, tuvo bastante aceptación aquello, por lo menos en la isla de Gran Canaria. ¿Y tuvo aceptación? Sí, mucha aceptación. Pero no era Café Pendiente. No, era algo muy parecido. Similar. Se trataba de pagar una comida o pagar un almuerzo o pagar una cena. Que es más complicado, ¿no? Es más complicado. Claro, porque no es lo mismo pagar un café. Pues claro, también la gente es solidaria, pero también dentro de sus posibilidades, ¿no? Sí, aquello se llamaba, me parece recordar, el invitado fantasma. Y entonces se animaba a que los grupos de personas que fuesen a comer juntos o a cenar juntos pagasen un cubierto más para esas personas que no pudieran comer. ¿Y funcionó? Funcionó. Creo que fueron unas 2.000 y pico personas las que pagaron Es bastante, ¿no? 2.000 personas en grupo, quiero decir que a lo mejor fuesen pues 400, 500, 600 grupos los que pagaron esos platos a personas que pudieron comer ese día caliente gracias a eso. ¿Iban al restaurante del centro del Círculo Mercantil? Sí. Ahí era donde podían... Iban al centro mercantil, iban a cualquier restaurante que acogiese esta campaña, sí. O sea, que hubieron más de un restaurante que se acogió. Sí. Incluso ha habido otras campañas como la de las recogida de lentes, recogida de latas de conserva, un poco imitando la gestión del Banco de Alimentos, y no queremos quitarle mérito, por Dios. ¿Quién te paga a ti todo esto, Ricardo? Nadie. Porque tú me hablabas, y me acuerdo de la primera vez que te conocí, porque además el tema que tú habías sufrido en tu propio cuerpo, pues unos avatares que al final, pues han ido funcionando y al final estás ahí salimos. y estás ahí bien, ¿no? Costó. Pero eso a lo mejor te ha hecho valorar toda esta serie de cosas que estás haciendo y que estás empeñado en solidarizarte con el resto de las personas. Claro, cuando uno ha estado en todos los estratos, desde abajo hasta arriba, y ha llegado a un cierto nivel y ha tenido la suerte y el apoyo de personas como tú y como otras personas que me han apoyado a estar aquí hoy, pues realmente valora mucho más estas cosas, porque es gracias a ellas que uno se impulsa. Sí, porque claro, la gente puede decir, bueno, pero Ricardo Curto, ¿quién le manda a él a meterse en todos estos berenjenales? Porque además no son berenjenales que le vayan a producir pingües beneficios, al contrario, le va a dar quebradero de cabeza, en algún momento malas respuestas de algunos, y todo eso, claro, la gente dice, ¿y por qué le da a este hombre? Porque sigue habiendo solidaridad, sigue habiendo gente que está ahí, se interesa por el prójimo, gente que... Porque claro, ya uno piensa a estas alturas de la vida que aquí cada uno va a lo suyo y el interés mueve montañas. Pero lo difícil es dar el primer paso. Ya. Confucio decía, no es lo mismo parar que dejar de caminar. Cuando dejamos de caminar es muy difícil volver a hacerlo. Claro. Cuando paramos, solo paramos un momento y volvemos a caminar inmediatamente. Es decir, el primer paso es el más difícil, en definitiva. Si esta campaña entra si logramos que entre en un par de restaurantes o incluso en una asociación de hosteleros, estoy seguro que esto se va a difundir como la pólvora. Y hombre, además tampoco... es que para el comerciante el costo es cero y, hombre, beneficiar. Y para el público en general y su momento de solidaridad, pues es bastante barato. Es decir, que bueno, pues paga un bocadillo. Naturalmente. O paga un café y un bocadillo. Es que a veces incluso por no llevar demasiada chatarra en la cartera... Y se quiere quitar, exactamente. Pues, o sea, toma, quédese y pague usted un café pendiente. Vamos a hacer un alto y llegamos ya a la última parte de este especial del enfoque dedicado al café pendiente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, llegamos a la parte final de este enfoque dedicado al café pendiente. A un café que, bueno, pues como decíamos antes del cierre del último tiempo, bueno, pues no es muy oneroso, no es esa inversión que se haga, bueno, pues para por lo menos uno resarcirse y pagar parte de lo que la sociedad le ha dado a uno, ¿no? Que aunque parezca que no, la sociedad nos ha dado muchísimas cosas. El convivir con gente, pues si no estaríamos en una cueva viviendo solo y uno manteniéndose solo y fabricándose uno la comida y buscando todas estas historias, pero como vivimos en sociedad, pues bueno, una manera de pagar eso que nos ha dado la sociedad, y más barata imposible, pues puede ser ese café, ese bocadillo o ese plato combinado, que puede quedar ahí, y sobre todo por parte del comerciante, bueno, es una fuente de ingresos más, y también la parte solidaria de ese comerciante, que es decir, el ayudar a los demás, porque claro, este mundo, Ricardo, no puede ser, y lo decíamos antes, no puede ser solo interés, porque no tendría sentido este mundo, ¿no? Porque, ¿para qué estamos aquí? Bueno, para ver cómo conseguimos darle al otro para poder conseguir esto, pues vaya gracia a la vida, ¿no? Es decir, que si no hay algún valor, como tú hablabas de los valores, si no hay algún valor determinado, qué poco sentido tiene esta vida, ¿no? Si es la vida del consumismo, del conseguir más, que al fin y al cabo, porque aquí nadie se va a quedar, si ya lo han dicho los sabios, ¿no? A lo mejor Walt Disney está por ahí congelado y ya lo vuelven a la vida, pero aquí todos nos vamos a ir. Y hay que darle un sentido a esta vida, porque el sentido de amasar y de darle una patada al que está delante para tú ponerte por delante y conseguir este objetivo material, porque no estamos hablando de objetivos personales, de enriquecimiento personal, sino exterior, no tendría sentido, ¿no? Efectivamente, y sobre todo recuperar, como te decía, aquellos valores que son fundamentales en nuestra sociedad y que están arraigados en el acervo y en la memoria histórica de nuestra sociedad. Desafortunadamente hemos estado demasiado influidos por los medios de comunicación que nos han introvertido y que nos han hecho admitir como normal, por ejemplo, el American Way of Life, el modo de vida americano. Antes bebíamos refrescos como, no voy a citar marcas, pero un refresco de naranja muy famoso que había aquí, o un refresco de cola como un famoso que había aquí, y ahora pedimos marcas extranjeras porque son más sonantes y la publicidad incluso es mucho mayor. Vivimos y vestimos como cualquier ciudadano de Estados Unidos, cuando antes vestíamos
pues a una manera mucho más localista, una manera mucho más... Yo no voy a decir que volvamos a eso, pero sí voy a decir que guardemos nuestras propias tradiciones, que si era bonito decir buenos días al vecino, sigamos diciendo buenos días al vecino, porque el buenos días degeneró en días, después degeneró y después silencio absoluto. Es decir, no, aparte procura ni cruzarte con nadie, ni toparte con nadie para no tener que... claro. Haces el loco, vas mirando para otro lado, para no tener que decir nada. Claro, es lo que decía antes, hay que mirar para abajo, porque si miras para arriba ya te lo encuentras y te lo vas a encontrar y entonces es incómodo. Pasa como que no existe nadie al lado tuyo. Es incómodo. ¿No? Hay mucha gente que se ha considerado afortunada con la COVID porque pueden subir en el ascensor solos y tienen la excusa de que, perdón, la COVID, no, solo. Sí, bueno, además de hecho pasa... Porque es incomodísimo en esos ascensores que son muy lentos el hecho de decir buenos días, bueno, y está bien el tiempo, ¿verdad? Pues sí, y es que no sabes de qué hablar. Claro, porque además se ha perdido la costumbre de hablar. Efectivamente. Porque no hablamos, es decir, emitimos unos sonidos que estás saludando a alguien, y haces así con un ojo y se supone que te ha dicho buenos días, ¿cómo estás? Y tú le bajas el ojo y tú le has dicho que estás bien. O sea, hemos perdido hasta la costumbre de hablar. Al final terminaremos como en la prehistoria emitiendo unos sonidos gruñidos. Y entonces, claro, todo esto, como tú decías, los valores, que se han perdido todos los valores, cada vez no existen valores de ningún tipo. El respeto a la feminidad, por ejemplo, de la mujer, o el respeto a las personas mayores. Yo he visto en guaguas gente joven sentada y gente mayor de pie y tambaleándose porque ni siquiera se podían agarrar. Y además sentada en sitios que están reservados para las personas mayores. Efectivamente. O sea, porque ni siquiera es que se vaya a levantar, no, es que están ocupando, y además lo pone bien clarito, y están sentados y se ve el letrerito que es reservado para las personas mayores, mujeres embarazadas. Y tú ves a ese señor de 18 años, 17 años, sentadito allí, el pobre hombre agarrado como puede, tambaleándose para no caerse. Y lo ves, es así, y además con prohibiciones, y es igual, es decir, no existe ningún valor. Yo creo que si la vida la proyectamos solamente al interés, pierde sentido, porque no hay... ya no hablo de religión, ni hablo de... que podríamos hablar de religión con Ricardo, ya que es un eclesiástico, pero la vida en sí no se puede andar sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo... porque además eso al final no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí no se queda nadie, y si la valoración es lo que tú has podido amasar ahí, que se va a quedar ahí, porque claro, los egipcios te lo ponían dentro y bueno, parece que no, parece que te lo llevabas dentro del sarcófago, pero ahora ya no te dejan poner nada dentro de eso, o, que es peor, te queman y ya no te llevas nada. Entonces todo ese tipo de conseguir, pero cosas materiales, eso al final te va a traer, bueno, y, hombre, yo creo que el café pendiente es algo. Es un inicio. Exactamente, es para ir empezando a ser solidario, para, con muy poco coste, tú puedas decir, bueno, pues yo he aportado algo a esta sociedad, a que otra persona que no tiene acceso a un café, a un euro, a 80 o 70 céntimos, depende de qué zona se meta uno, pueda acceder esa persona que realmente, y lo hemos visto, no tiene acceso, es decir, y lo necesita. Porque es lo que hablábamos de antes de los alcoholizados y cosas de estas, que bueno, que te piden para después conseguir otro tipo de cosas, pero no, hay gente que necesita ese café y que si puede tomárselo sin armar aspavientos, ni que nadie sepa que no tiene un duro para tomarse un café y tomárselo, claro, pues yo creo que habremos conseguido algo, ¿no? Es que además se da la circunstancia, José Luis, que ya las personas que están menos favorecidas ya no son el típico arrapajoso que veíamos, no, son personas que son ejecutivos, que visten como yo, o mejor que yo incluso, y que van a comer a los comedores sociales porque no tienen dinero, no es porque no tengan tiempo o que no cocinen, no, es porque no tienen dinero, y se van a comer a los comedores sociales y luego vuelven a su empresa a ganar lo justo para pagar el apartamento, para no poder dormir en la calle. Se da esa circunstancia. Sí, es que no estamos hablando de ciencia ficción. No. Lo que está diciendo Ricardo, y es verdad, porque además lo he podido comprobar, y en algún caso, alguna amistad, que efectivamente, que van a un comedor social, y que después están trabajando, pero eso que ganan da justo para pagar
su estancia en un piso, en un apartamento, justo, y para llegar a ese mes, claro, y tienen que ir a comer fuera porque no tienen. No les llega. Entonces, hay un dicho muy bonito que quisiera decir como conclusión a todo esto, y es, ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Claro. Ya que estamos aquí en un tiempo limitado en esta vida, por lo menos dejemos el buen sabor de boca de haber pasado por aquí, simplemente. Yo creo que con esas palabras, porque parece que no, pero se nos ha acabado el tiempo, las palabras de Ricardo Curto, el dejar esa huella con un costo, volvemos a decir que este café pendiente es un costo mínimo, bueno, pues dejamos huella y ayudamos a otra persona y en el fondo pues le damos sentido a nuestra vida que como decíamos y estábamos comentando a lo largo del programa, nos interesa. No solo el interés, porque eso al final se nos va a quedar todo aquí y al final hemos hecho el primo, como decíamos popularmente, en la época nuestra infantil. Ricardo, se nos ha acabado el programa. Muchas gracias. Café Pendiente tiene ahí su hueco, yo creo que puede funcionar, además sobre todo porque es una campaña, es ambiciosa en cuanto al poder llegar, pero no es de costo muy fuerte para las personas, incluso para las personas que están justitas, bueno, pues desembarazarse de €1, pues no le va a costar, y el que puede más, pues paga un café, claro, y un bocadillo, y claro, el que tal, pues un plato combinado, claro, porque puede, pero que cualquier persona puede adherirse, y sobre todo por parte de los comerciantes que bueno, eso no les va a significar costo ninguno. Y bueno, pues quién sabe, de repente hasta cuando, si esta persona que se va a tomar café cambia su estatus económico, ya después lo va a tener de cliente. Podemos pensar muchísimas cosas, ¿no? Yo ahora mismo voy a tomarme un café pendiente, si quieres. como dice Ricardo, pues el café pendiente está ahí. Gracias, Ricardo, desearte lo mejor, que esta campaña tenga todo el éxito que debe tener, y estoy seguro que va a tener, y bueno, sabes que tu casa la tienes aquí siempre para lo que quieras. Muchísimas gracias a ti, José Luis, y a TAC Televisión por habernos dado esta oportunidad, y ojalá haya algún empresario de hostelería que se interese por esta idea. Yo estoy seguro que sí. Bien, pues con las palabras de Ricardo Curto hemos terminado este café pendiente, este enfoque de esta noche. Ya saben que tienen una cita la próxima semana con nosotros, no se la pierdan. Hasta ahora.